Bueno, este es el segundo video que hago de lo que es el colector común. Si no han visto la primera parte del video, que los recomiendo que lo vean, está en mi canal, se llama Transistor BJT Configuración Colector Común, primera parte. Entonces esta va a ser la segunda parte. Entonces vamos a ver lo que nos dice la segunda parte. Bueno, en resumidas cuentas lo que nos dice es: encuentre a R1 y R2. Entonces, manteniendo el voltaje pico a pico de salida. Entonces, nuestra RC va a ser la misma, nuestra RE va a ser la misma, el voltaje VCC va a ser el mismo. Pero a nuestro objetivo, a nuestra RL va a ser la misma, pero nuestro objetivo va a ser ¿cuál? Mantener el mismo voltaje pico a pico de salida, pero consumiendo menos corriente. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Aquí nos está diciendo. Encuentra R1 y R2 de modo que la ICQ se ubique lo más cercano posible a la región de corte. Entonces de esa forma es que se puede consumir menos corriente. O sea que vamos a hacer una optimización del amplificador como tal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mantenga el voltaje pico a pico, es decir, 4.8, pero ya no se ubique por acá arriba, ubíquese más abajo, por debajo de la recta en AC. ¿Para qué? Para consumir la menor potencia posible. Entonces, vemos que para cuando el punto Q está arriba de la recta en AC, la fórmula es esta: veces este voltaje pico a pico igual a 2 veces IC' menos veces de Q por R en AC. Entonces, ya dijimos en el ejercicio anterior que era IC' porque era hasta donde llegaba acá, y ICQ porque es hasta este punto. ¿Y por qué 2? Porque es pico a pico, es decir, de aquí hasta acá, entonces es el doble. Por eso es por 2, por R en AC. Entonces, ahora para poder bajar acá, vamos a utilizar esta fórmula, la que nos dice voltaje pico a pico igual a 2 veces ICQ por R en AC. Esta fórmula se utiliza cuando el punto Q está por la mitad de la recta AC o por debajo de la recta AC. Entonces, porque nosotros lo que queremos es eso, que nuestro punto Q esté por debajo de la recta AC, por eso vamos a usar esta fórmula. Entonces, ya tenemos el voltaje pico a pico porque es el del ejercicio anterior, 4.8. Entonces vamos a despejar a ICQ, que es lo que va a cambiar, lo que queremos conseguir. Entonces nos queda voltaje pico a pico igual a 4.8 sobre 2, ese 2 de la fórmula, por RAC. La RAC es la misma RAC del ejercicio anterior. Nuestra resistencia RAC no va a cambiar tampoco. Pero al usar ya la otra fórmula, ya nuestra ICQ ya cambia. Entonces va a ser de 2.4 miliamperios. Entonces, ya teniendo nuestra ICQ, podemos hacer nuestra malla de colector. Recordemos que para hallar ABCDQ y ICQ se hace el análisis en DC. Entonces, vamos a remitirnos al ejercicio anterior para ver el, el equivalente. ¿De dónde sale la fórmula que vamos a usar? De aquí, de esta malla. Y recuerden que este es el equivalente Thevenin. Este es el equivalente Thevenin, ya que nuestro ejercicio como tal es este, porque vamos a tener una R1 y una R2. Pero recordemos que R1 y R2 es el equivalente, es el paralelo. RDB es el paralelo entre R1 y R2. Y recordemos que voltaje BBB es el voltaje que cae sobre R2, sobre R1, que es la malla, la resistencia que polariza nuestra base. Y esta R2 simplemente sirve para disminuir el voltaje, porque aquí es un divisor de tensión. Y como les decía,
Los capacitores, porque el análisis es en DC, los capacitores se comportan como circuito abierto, entonces no se tiene en cuenta la RL para el análisis. Y aquí la RS sí se tiene en cuenta porque no es porque está frente a un capacitor, pero porque es un circuito abierto sí se tiene en cuenta. Entonces de ahí es que sale esta fórmula, que ya la vimos también en el ejercicio anterior a más detalle cómo salía. Entonces por eso les recomiendo que vean el video anterior. Entonces nos queda que BC de Q es igual a BCC menos ICQ por RC más RE. Entonces reemplazamos valores y ahora nos da BC de Q igual a 14.72 voltios. Entonces ya tenemos BC de Q, pero vemos que para encontrar a R1 la fórmula nos pide que tengamos también a RB y a BBB. Entonces, RB, ¿quién es? RB se aplica esta fórmula de estabilidad que nos dice que RB es igual a 0,1 beta por RE. Esto que nos está garantizando que el 10% de la potencia que nos puede entregar la fuente se está utilizando en lo que es la polarización, y el 90% se está aplicando en la amplificación, que es lo que es el objetivo como tal, amplificación. Entonces a este reemplazamos valores. El beta ya sabemos que es el mismo beta del ejercicio anterior, entonces es de 100, RE es la misma, 200. Entonces nuestra RB sigue siendo la misma que el ejercicio anterior, de 2K. Entonces aquí este 0,1 es como si tuviéramos 1 sobre 10, entonces por eso se va un 0 de aquí con un 0 de acá, entonces por eso queda 2K. Entonces ahora encontramos nuestra RB. Entonces esta fórmula, ¿de dónde sale? Sale de la malla de polarización, de nuestra malla de base, de esta malla. Pero ojo que este es el ejercicio del primer video, pero el equivalente es el mismo. Entonces sale de aquí, BBB por RB por I de base más voltaje base emisor más RE por ICQ. Entonces, si no entiendo muy bien esta parte, vean el video anterior. Entonces ya encontramos que voltaje BBB es voltaje base emisor más ICQ por RB sobre beta más RE. Entonces reemplazamos valores y eso nos da que es 1.23 voltios. Esa es nuestra BBB. Entonces ya tenemos a RB y a BBB. Entonces simplemente reemplazar valores en la fórmula. Entonces eso nos da que R1 es igual a 2.31K y R2 es igual a 32.520K. Entonces aquí vamos a verificar lo de la fórmula de estabilidad. Entonces ya encontramos R1 y R2, vamos a hacer el paralelo ese para ver si es verdad que el paralelo entre R1 y R2 es el equivalente, es lo que vale RB. Entonces recordemos que cuando solamente son dos resistencias, simplemente multiplicamos arriba y sumamos abajo. Entonces eso nos dio 2K, lo que habíamos encontrado acá. Entonces ahora vamos a encontrar a IC' y a BCC'. ¿Para qué? Porque IC' es el punto de corte en el eje X, en el eje Y, es decir, donde está la corriente. Pero ese es el punto de corte de la IC' es el punto de corte pero de la recta en AC, y BCC' es el punto de corte de la recta AC también, pero en el eje X, donde está el voltaje. Entonces ya así ya tendríamos nuestra recta en AC. Entonces encontramos BCC, que ya nos lo da el ejercicio, que es el voltaje de la fuente, más la I de saturación. Y esa es nuestro voltaje, nuestra punto de corte en el eje Y. Entonces ya tenemos nuestra recta en DC. Entonces ahora graficamos y vemos que ya tenemos el mismo voltaje pico a pico, pero ya nuestra
tenemos menor consumo de corriente porque ya bajamos nuestro punto Q. Y aquí simplemente hacemos lo mismo que nos pedía el ejercicio anterior, rayamos potencia de la fuente y nos dio 58.64. Vemos que estamos consumiendo casi 3 veces menos que en el ejercicio anterior. Y la potencia del transistor vemos que es de 35.328 milivatios. Y aquí para hallar nuestra potencia en RL, recordemos que la corriente que está pasando por RL es potencia en alterna, ya no es corriente en DC como la que está pasando por R1, R2, RC y RE. Entonces por eso se aplican estas fórmulas de corriente en AC. Entonces vemos que es voltaje pico a pico sobre raíz de 2 al cuadrado. Eso se puede simplificar, se puede cancelar el índice de la raíz con el 2 del exponente. Entonces nos queda solamente voltaje pico a pico cuadrado sobre 2. Reemplazamos valores y eso nos da 5.76 milivatios. Vemos que tenemos en RL la misma potencia, pero ya como tal de la fuente estamos teniendo menos consumo. Entonces lo que hicimos es una optimización. En el video siguiente vamos a ver cómo encontrar el valor de estos capacitores. Así es que si no se han suscrito, suscríbanse para estar pendiente de eso, activen la campana y denme un like. Muchas gracias. Nos vemos en el video siguiente.